Bueno, seguimos con las entrevistas a esta hora, 11 de la mañana, 7 minutos. Vamos a conectarnos también con Andrés Triviño, que nos va a acompañar haciendo esta entrevista. Y en segundos también saludamos a nuestro invitado. Andrés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Un gusto saludarle a usted y a toda nuestra audiencia en este importante día. Bueno, vamos a hablar entonces con don Néstor Pongutá, que es vaticanista, que es escritor, que conoce mucho sobre todo el tema de la Iglesia Católica, del Papa León XIV, por la visita del Papa León XIV a España. Antes de saludar a don Néstor, cuénteme un poco sobre esta visita. Sí, señor Pablo, mire, pues sobre las 10:30 de la mañana, hora local, el pontífice llegó al aeropuerto de Madrid, procedente de la ciudad de Roma. Allí fue recibido por los reyes católicos, por el rey Felipe VI y Leticia, así como por miembros de la iglesia en España y miembros del gobierno español, por supuesto. A lo largo de su recorrido desde el aeropuerto hacia el Palacio Real de Madrid, fue recibido por miles y miles de personas que salieron a las calles a saludarlo. Él iba a bordo de su Papa móvil y bueno, finalmente él ha estado allí haciendo distintos actos a lo largo del día para esta agenda, Pablo, que es importante recordar, lo llevará por Madrid, Barcelona y las Canarias. Así que bueno, pues saludemos a nuestro invitado que Claro nos va que sí. a ayudar a entender el significado de esta visita. Néstor, bienvenido. Gracias por acompañarnos desde Roma. Desde Roma, no, estamos desde Madrid, precisamente aquí Está en Madrid. al Papa León XIV. Precisamente estoy también al frente, estoy aquí acompañando la visita. Faltó ese pequeño Papa detalle. Llegado, como ustedes dijeron, a las 10:30. Sí, detallito. Solo ese pequeñito detalle. No, pero muy interesante porque hace 15 años, donde tuve la oportunidad también de haber estado en la Jornada de la Juventud del Papa Benedicto XVI, hace 15 años no venía un Papa a España y por eso tanta atención para esperar al pontífice, y precisamente hay más de 5.000 periodistas. Yo estoy aquí al frente del Centro Internacional de Prensa, dentro de poco va a haber la vigilia con la juventud y se ha visto un pontífice feliz. Él ha estado muchas veces como superior de los agostinos, pero lo importante de esta visita, a lo cual el Papa Francisco nunca vino, el Papa no fue a ningún país, Papa Francisco no fue a ningún país grande de Europa, él fue a las periferias. Pues este Papa, con su visita a España, pues demuestra que quiere venir a estar con los españoles, quiere aprovechar que son los 100 años de Gaudí para la causa de beatificación, y quiere también pues demostrar a los españoles, que además les ha hablado en su idioma, que esa iglesia también está en su corazón, pero también quiere demostrar que Europa también, como modelo para el mundo, como Unión Europea, también es un centro para buscar decirle al mundo que se merece una unión para trabajar conjuntamente. Pero igual es un país que políticamente está muy polarizado, y hoy lo ha dicho en su primer discurso en la Casa Real, cuando se ha referido a que no podemos seguir trabajando con la cultura del desencuentro. El Papa Francisco profesaba algo que se llama la cultura del encuentro, que es trabajar en lo que une y dejar a un lado lo que divide. Pues en España hay unas peleas políticas tremendas, sabemos lo que está pasando con el actual jefe de gobierno, con el expresidente Zapatero, en fin. Entonces el Papa dijo, trabajemos más por la unión, por caminar todos en una misma senda. No podemos decir que el adversario es un enemigo, sino que trabajemos y recordar que la realidad supera las ideas. Claro que sí. Néstor, un gusto volver a saludarlo nuevamente aquí en Noticias Caracol en vivo. Y una preguntita, ¿usted viajó a bordo del avión papal? Pues en esta oportunidad nos tocó irnos a uno adicional porque desde España venían más de 40 medios españoles, ¿no? Entonces la Conferencia Episcopal organizó otro vuelo papal. Esta vez no me ha tocado, yo he hecho más de 30 viajes papales, pero esta oportunidad era importante pues darle esa oportunidad porque hay muchos medios españoles, lo que les decía, y como es Madrid, Barcelona, Canarias, Tenerife, hay medios de todos estos lugares, además de los otros medios del pontífice, pero estamos con toda la delegación de los periodistas. Néstor, para allá va mi pregunta, porque es que vimos que cuestionaron al Papa sobre distintos temas y él respondió de forma muy jocosa. Una de ellas fue de qué equipo es él, si es del Real Madrid o si es del Barcelona. Él dijo finalmente que es del Real Madrid, pero hablemos un poco sobre eso. ¿Cómo son los viajes a bordo de estos aviones papales? ¿Cómo transcurre la jornada? ¿En qué momento sale la prensa? Cuéntenos por favor de su experiencia, porque es bastante larga. Sí, es bien interesante. Yo tuve la oportunidad de hacer
un viaje con Juan Pablo II, como 5 viajes con Benedicto XVI y más de 15, 20 viajes con el Papa Francisco por todo el planeta. Y ser parte de esa delegación, lo difícil es llegar, lo fácil es perder ese puesto. Yo duré 7 años tratando de lograr que me aceptaran en un vuelo pontificio, entonces eso es parte de la constancia, pero cualquier error, porque ellos monitorean absolutamente todo, saben lo que uno está diciendo, escribiendo, hablando, precisamente porque ellos quieren que dentro del avión papal vayan periodistas que conocen del Vaticano. Y Correcto. generalmente viajan después de esos países a los que va a visitar. Entonces eso es primero un protocolo de seguridad muy grande, muy importante. A uno le dan los discursos 2 horas antes, que se llama bajo embargo, para ir conociendo más de lo que va a hablar. Igual no se puede comentar nada. El solo hecho de adelantar algo es una sanción que le significa incluso que pueda ser expulsado de la sala de prensa. En fin, es una acción muy rigurosa. Constantemente a los vaticanistas nos están dando capacitación para que podamos cubrir con mayor objetividad este tema, pero sobre todo es muy interesante porque, como les he dicho, ¿no? Seguir el Vaticano no es solo saber de santos y de monjas y de curas, sino es toda la geopolítica mundial, la bioética, todo. Es un tema muy, muy interesante. Bueno, yo quiero que hablemos entonces de la conexión del Papa León XIV con los jóvenes. ¿Qué ha pasado con esto? Es decir, allí en Madrid, en España, y ya que usted está allí desde España, desde la capital precisamente, yo quisiera saber desde Madrid cómo ha sido esa participación de los jóvenes, Néstor. Bueno, pues empezando por el mensaje que dio desde el avión, ¿no? Porque hoy hay concierto de Bad Bunny. Y él decía, bueno, yo voy a encontrarme con los jóvenes españoles y voy a hablar con ellos. Pero algo muy interesante, y él lo dijo con toda tranquilidad, si le preguntan a un joven, ¿quiere ir a ver a Bad Bunny o quiere ir al Papa? Muchos dirán que se van a ver a Bad Bunny, pero también habrá algunos que quieran ir al Papa, porque los jóvenes están buscando respuestas, están buscando que les hablen en su lenguaje. El Papa con esto demostró que sabe qué es el Real Madrid y que le gusta el deporte, que sabe quién es Bad Bunny, porque por cultura general y por lo que es la música y lo que llaman los jóvenes. Entonces eso es, de alguna manera, no esperar a que los jóvenes reciban cátedra del pontífice, sino poderles hablar en su propio idioma, en su propia lengua. De hecho, ahora, dentro de más o menos 1 hora, más o menos, está empezando la vigilia con los jóvenes. Espera 500.000 de jóvenes en el Paseo de la Castellana. Allí vamos a estar siguiendo y muy atentos al discurso que va a dar el Papa, porque les va a hablar de una manera muy, muy libre, muy tranquila. Recordemos que él es misionero y él tiene esa costumbre de contacto con la gente, y los jóvenes son alguien que él debe ayudar a traer. Yo recuerdo que una frase de Benedicto XVI que era muy diciente: cuando murió Juan Pablo II, las calles estaban abarrotadas de jóvenes tocando guitarra, cantando y bailando y recordando al Papa polaco. Y Benedicto XVI dice, ahora la labor de la iglesia es que esos jóvenes que estén en las calles entren a los templos. Entonces, eso es lo que sabe hacer en este momento el Papa León XIV, y por eso ese mensaje de Bad Bunny, no crean que fue algo que solo lo dijo por decir una frase, sino porque él sabe a quién se está dirigiendo y cómo le ponen atención. Claro, bueno, Néstor, usted nos estaba hablando que es un papa que le habla a la gente en su mismo idioma, y lo dice por la cultura y lo dice también por el idioma, porque ha estado hablando muchísimo en español. Ya León XIV cumplió 1 año como pontífice, ya este es su 3er viaje internacional. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ir catalogando el papado de León XIV? ¿Cómo se puede ir definiendo este papa? Lo podemos definir como una continuidad de lo que venía haciendo Francisco, pero a diferente ritmo, con diferente lenguaje y con una estrategia más estructurada, ¿no? De hecho, es un pontífice que, por ejemplo, esta encíclica que acaba de hacer, Magnificat Humanitas, tiene que meter con el tema de la inteligencia artificial. Como el Papa León XIII habló de la revolución industrial, este pontífice se está metiendo en el tema de la revolución digital. Entonces eso quiere decir que están los temas actuales, que es un pontífice que como es políglota, se ha podido dirigir muy bien a todas las personas, que poco a poco está haciendo cambios, pero son cambios muy estratégicos. El hecho que llevó a una mujer a manejar las comunicaciones, y es una panamericana como ellos, ¿no? Porque es una mexicana
que con ciudadanía norteamericana, él es un estadounidense con ciudadanía peruana. Entonces, quiere globalizar más este mensaje de la Iglesia Católica. Con el Vaticano también él está poco a poco cambiando su equipo, porque el año pasado, el 2025, dejó pasar porque era el año del jubileo del Papa Francisco, pero ha demostrado que muchos de los caminos que recorrió Francisco, él lo está sobre su misma huella, pero más despacio, más tranquilo, más pausado. Es un papa silencioso, pero que no se queda callado, y es un papa que no genera problemas, pero sabe arreglar los problemas que hay. Entonces nos espera un pontificado largo y un gran pontífice también que va a ayudar a arreglar el mundo. Néstor, finalmente, quiero que hablemos del tema de los delitos sexuales. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el mensaje frente a ese tema allí desde España? Bueno, había unas protestas de las víctimas y de familias de las víctimas de los abusos sexuales de parte de miembros de la Iglesia española que habían tratado a través de la Anunciatura y a través de la Conferencia Episcopal Española que el Papa los recibiera. No se había dicho absolutamente nada. Algunos evitaban el tema, pues el pontífice ha dicho que quiere reunirse con las víctimas y quiere tener todo el tiempo para sentarse con ellas, escuchar sus historias, repararlas, entender qué fue lo que pasó y solucionar. Él, así como lo ha dicho el Papa Francisco y el Papa Benedicto, y también en su momento el Papa Juan Pablo II, esa es la gran lacra de la Iglesia Católica. Entonces eso lo tienen que limpiar, tolerancia cero, pero sobre todo acudir y escuchar a las víctimas y a quienes son responsables, que les caiga todo el peso de la ley. En ese sentido, el Papa León, que recordemos es canonista, entonces conoce muy bien todo lo que dice el código de la Iglesia, y sobre todo que los delitos que antes la Iglesia en algunos casos lo que hacía era simplemente trasladar, no, lo que hacen es, como hizo Francisco, por ejemplo, con el cardenal McCarrick, que ya falleció, pero era el arzobispo de Washington, le quitó la birreta roja y lo puso en manos de la autoridad civil. Lo mismo este pontífice no quiere hacer absolutamente ninguna señal que pueda significar impunidad frente a los que han sido responsables de los delitos sexuales. Y es muy significativo que aquí en España, en medio de esa alegría, también va a haber espacio para ese momento que va a ser muy especial. El Vaticano no ha querido ni siquiera confirmar la hora, el día, ni el lugar, ni cuántas personas van a ser, porque sobre todo también en eso va a haber mucho respeto. No va a ser un tema tan mediático, pero sí en el sentido de hacerle ver que está escuchando a las víctimas y buscando soluciones para que no vuelva a suceder. Claro que sí. Bueno, Néstor, pues una visita que estaremos muy atentos. Recordemos que el Papa León XIV estará allí en España hasta el próximo 12 de junio. Visitará varias ciudades, así que muchísimas gracias, Néstor, por acompañarnos en esta interesante conversación. Gracias, Néstor. Un abrazo. Muy importante sus, digamos, declaraciones frente a este tema, la visita del Papa León XIV a España. Con mucho gusto. Aquí estaremos el próximo martes hacia Barcelona. Luego Islas Canarias, Tenerife y regreso a Roma el 12 Cómase unas buenas tapas en España. Ahí estaremos contando. Claro que sí, tío, claro que sí. Chao. Andrés, gracias por estos minutos. Claro que sí, Pablo, un gusto como siempre. Además están en verano, así que tendremos unas postales espectaculares. Ave María.